Buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente estamos aquí en una de las instancias del ciclo de capacitación. Esta ya es la última clase de este ciclo de 4 que generosamente nos ofreció el equipo de INESIP a través de sus expertas, Carla Serliani e Ileana Arduino, sobre abordaje e investigación de delitos, de casos de delitos contra la integridad sexual con perspectiva de género. La perspectiva en el marco de los delitos sexuales. Así que bien, en este miércoles 9 de noviembre vamos a tener la clase de la final. Está aquí ya con nosotros Carla, está el equipo del Centro de Estudios, como siempre, sosteniendo estas actividades. Así que bueno, y a todos los presentes y las presentes les recordamos la cuestión de la asistencia se consideraba con 3 de 4 y que sobre el final de la charla vamos a Celi va a compartir el link para las acreditaciones de la presentación de hoy. Bueno, Carla, creo que como fue la modalidad anterior, ella admite por ahí preguntas o demás en el chat o levantar la mano virtualmente, pero en principio la escuchamos y después avanzamos con las cuestiones. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a poner para compartir un PowerPoint. Sí, si me quieren interrumpir o hacer preguntas, yo no tengo ningún tipo de problemas. Vamos a ver. No. Presentación. Bueno, tengo que agradecer porque habrán visto el encuentro anterior, yo soy muy mala armando PowerPoint y esto es de otro nivel y lo armó una compañera que es psicóloga, que trabaja en la DOVIC, en el Ministerio Público Fiscal de Nación, y que hemos dado clases juntas de este tema, y ella fue la que diseñó y armó el PowerPoint. Entonces Laura Jacobino, no solo la cito porque algunos conceptos desde la psicología y desde la psicología del testimonio lo he aprendido de ella, sino también por el diseño del PowerPoint, que debo decir. Bueno, el encuentro de hoy tenemos 2 horas, espero que podamos hablar y llegar a abordar todos los temas un poco que había pensado, que tiene que ver con las entrevistas de investigación y entrevistas orientadas a la declaración testimonial de víctimas y testigos vulnerables. Y fundamentalmente, o precisando en el uso de la cámara Gesell, y esto porque en general, cuando hablamos de víctimas y testigos especialmente vulnerables, y en el marco de investigaciones de delitos contra la integridad sexual, que es la convocatoria y el curso que estuvimos compartiendo, en general nos referimos a niños, niñas y adolescentes que declaran bajo esta modalidad. También porque suele ser la forma que van regulando los códigos de procedimientos penales de cómo tomar las declaraciones especiales a las víctimas. Y ahora yo le hago una pregunta: si la regulación del Código Procesal Penal del Chaco establece una forma más amplia de tomar las declaraciones, menciona Cámara Gesell, o modalidad especial de tomar declaración. Esto porque muchas provincias, a partir de la sanción del artículo en el Código Procesal Penal de Nación, que fue a través del proyecto Rosansky, establece la Cámara Gesell como método especial para tomar la declaración, circunscribe a determinados delitos y menores de 16 años, y algunas provincias fueron copiando este modelo, otras son mucho más amplias, hablan de menores de edad, no circunscribe a delitos, no habla solo de víctimas, sino también que cualquier persona menor de edad que tenga que transitar en un proceso penal, con lo cual también podría declarar un testigo o una testigo bajo estas modalidades, y habla de procedimientos especiales de toma de declaración, lo cual nos permitiría usar la imaginación y ser un poco más amplios que las cámaras Gesell. Por ejemplo, pensar en circuitos cerrados de televisión, pensar en modalidades específicas en las salas de audiencias, por ejemplo, retirar al público, retirar al imputado, poner biombos, es para que no lo vea físicamente, pero sigue estando todos presentes en la sala, etcétera, que son otras modalidades que establecen el sistema comparado y que se puede ir adecuando según las necesidades que se especifiquen de las víctimas. Entonces esto les pregunto cómo lo tienen en el Código del Chaco. ¿Quieren habilitar los micrófonos? Poner en el chat. Luciana. Honestamente, en este momento no recuerdo específicamente si se habla de la Cámara Gesell puntualmente, así que invito a alguien del
Fuero penal que Está te bien, mata. no, perdón, yo lo iba a leer antes, lo estaba por buscar en internet antes de empezar, pero llegué justito del trabajo, quería verlo de la compartir y no lo pude hacer, entonces bueno, lo pregunto. En realidad yo lo tendría que haber buscado antes, pero bueno, les pido, es para compartir y simplemente para discutir, porque tiene que ver con estas cuestiones. Es como que hubo una primera ola de reforma a los códigos de procedimientos, la primera tomando este modelo del Código de Nación y la segunda un poquito más amplio, por eso es que los pregunto, nada más y no por otra cosa. Como primer cuestión para distinguir en todo... ¿Sí? Ahí te están respondiendo. Estaba buscando a ver si encontraba el código, pero es la cámara GESEL para víctimas y testigos menores de Habla de 16. cámara Gesell. Sí, de cámara, y no de eso, ¿cómo es las otras opciones? No. Bien, no dice modalidad especial en general, sino solo cámara Gesell. Sí, así. Bueno, esa es una cuestión a tener en cuenta. El artículo. Yo busco el artículo. Bien, esa es una cuestión para... Acá lo pusieron también. Nuestro código prevé la declaración de víctimas y testigos de menores de 16 años en la Cámara Gesell y ponen el artículo. Bien, toman cámara Gesell y menor de 16 años. Ese es el modelo del Código de Nación, que si no me equivoco se reformó en el año 2004, que se incorpora esta posibilidad de declaración específica. Luego les voy a preguntar avanzando si se piden cámara Gesell u otras modalidades suelen utilizar, y además también si lo hacen para todos y todas los menores de edad, menores de 18 años, que ese es el marco constitucional que tenemos, en definitiva, para el tránsito de niños, niñas y adolescentes, más allá de que el código de ustedes diga 16 años. Sí, solo 16, perdón, es solo de 16 para abajo, y alguna fiscalía ya si tiene 16 declara bajo juramento. ¿Y han intentado? Sí, el juramento tiene que ver con la capacidad para ser punible o no del delito de falso testimonio, que es otra discusión que podríamos dar. El punto es cómo presta su testimonio en el marco del proceso penal, porque prestarlo en cámara Gesell o mediante procedimientos especiales también va como emparentado a pedirlos como anticipos jurisdiccionales de prueba, y entonces declaran antes. Eso tiene como finalidad que no tengan que esperar la pendencia del proceso penal, esperar los avances, esperar la instancia del debate oral y público, que esto dependerá también de las agendas de las oficinas de gestión, las demoras que tengan en los agendamientos de los debates orales, etc. Entonces, repercute también en esa cuestión, y también, como decía, en el marco convencional y constitucional, incluso al hablar de víctimas especialmente vulnerables, hay un marco de recomendaciones internacionales que nos permitiría y habilitaría que incluso a personas mayores de edad, víctimas de violencia de género, sexuales, etc., podrían declarar de una manera particular si uno demuestra la incapacidad, la imposibilidad de esperar un debate oral y público o garantizando su derecho. Sin ir más lejos, en el año 2012, cuando se reformó la Ley de Trata de Personas Nacional, establece como modalidad de declaración de las víctimas de ese delito, independientemente de la edad, la cámara Gesell. Y esto tiene como una doble finalidad, una de protección y la segunda también por las características del delito que tienen, va de suyo el traslado de las personas, es que luego en la instancia del debate, estas mujeres en general no eran encontradas para declarar. Pero bueno, estos son marcos que se pueden discutir, y que tiene que ver con esto. En la provincia de Santa Fe, con el código acusatorio que se implementó en el año 2014, habla de menores de edad, con lo cual hasta 18 años casi ni se discute que tiene que ser por un método específico y anticipadamente, y además habla con una modalidad especial. Al hablar de modalidad especial, se habilitan todas estas instancias que deberán evaluarse de acuerdo al caso concreto y también de acuerdo a la progresividad de la autonomía de las adolescentes, sobre todo, que puedan ser informadas e informados y elijan la manera en que quieren prestar su testimonio en el debate oral y público. Incluso hay adolescentes que deciden declarar durante el juicio y bueno, y eso así se deberá respetar. Pero bueno, si quieren después volvemos sobre este punto. En la primera gran distinción
que quería plantear es entrevistas investigativas y entrevistas de producción de prueba en un sistema acusatorio. Sabemos que para que haya una entrevista en un sistema acusatorio, las entrevistas investigativas se toman en el marco del Ministerio Público, por las personas que disponga el Ministerio Público. Nos sirve para recolectar, analizar información, para proyectar nuestra causa penal, pero no está presente la defensa ni el juez o la jueza de garantía. No tiene control porque es un acto de investigación a los fines de tomar decisiones, de atribuir hechos, si hay probabilidad de autoría, de pedir cautelares, de presentar acusaciones, etc. Recién un testimonio va a ser prueba y en consecuencia va a poder fundarse una sentencia condenatoria o absolutoria en esa prueba, si se hace en el marco de una audiencia, con control de la contraparte, que podrá controlar la credibilidad o no de ese testimonio a través de los contraexámenes que haga, y siempre en presencia de un juez, una jueza o integrantes de un tribunal, para que se dé la inmediación y la concentración de la producción de la prueba. Esos son como dos cuestiones o dos lineamientos generales. Cuando se hablan de víctimas especialmente vulnerables, y esto que va de la mano de la Cámara Gesell de los procedimientos especiales, como le decía, en general va también de la mano de otro pedido procesal que se hace, que es el anticipo jurisdiccional de prueba, pedir que la prueba se anticipe, es como que un pedazo del juicio se anticipa. Y esto tiene que ver con distintos derechos que tienen las víctimas, niños, niñas y adolescentes, a evitar las pendencias de los procesos, a evitar ser revictimizados, a evitar declarar en varias oportunidades respecto de un mismo hecho, cuestiones vinculadas a la edad de estos niños y niñas, en donde la pendencia del proceso no solo puede generar el impacto de todavía no tener una solución, tener esto abierto, por decirlo de alguna manera, sino también puede incidir en la memoria o en la forma en que lo puedan llegar a contar. Entonces, es hacer la Cámara Gesell durante la instancia de investigación con el control de la parte y ante el juez de garantías, es adelantar una parte del juicio. Hay algunos, y esto genera muchísimas discusiones respecto de cómo adaptar un proceso penal que no fue pensado para estas situaciones, simplemente le ponen un artículo, pero no tiene una perspectiva de niños, niñas, adolescentes, ni de género a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque como fiscales y fiscales nosotros recibimos una denuncia. Esa denuncia muchas veces viene dada, en los casos de abusos sexuales en las infancias, por el adulto referente o por una institución en donde el niño o la niña develó o reveló los hechos. A veces esta información que nos dan a través de las denuncias surge que el niño contó y hay un relato textual de lo que contó o dibujó. A veces surge de que está yendo a un psicólogo en tratamiento y es en ese marco, porque tenía algunos indicadores o alguna cuestión que hizo que lo lleven, y en ese marco es que revela los hechos, y los informes de estos profesionales dan cuenta de cuestiones de hechos concretas. El niño relató que tal persona en tal lugar le hacía tal cosa concreta, que a nosotros nos permite hacer un análisis e incluso poder hacer una audiencia imputativa de atribución de cargos con la información que surge de estas terceras personas que nos dieron cuestiones de tiempo, modo, lugar y quién realizó los hechos, lo que hablamos y trabajamos el encuentro anterior. Ahora, hay situaciones o denuncias que recibimos en donde el adulto, la persona que haga la denuncia, dice, me dijo que le abusaba y entonces yo agarré y lo traje a la comisaría. Y no preguntó nada más. O hay imprecisiones en donde no nos queda claro en qué consistieron los hechos, no sabemos en qué momentos fueron, no quedan claras esas situaciones. Entonces, pedir una Cámara Gesell sin tener hechos atribuidos, adelantar una instancia de juicio, puede dar lugar a que se hagan planteos respecto de que no se puede ejercer efectivamente el derecho de defensa del imputado, primero porque no hay un imputado individualizado, con lo cual no tiene una defensa de confianza y no pudo reunirse
para poder dar su versión de los hechos y poder, en definitiva, hacer las preguntas que estimen correspondientes a los fines de desacreditar, por ejemplo, algunas cuestiones del relato de la víctima. Entonces, si no tienen claro cuáles son los hechos que se le atribuyen, no puede tener su propia teoría del caso o su versión de los hechos. Y en definitiva, como sabemos, y ustedes habrán dado en clases de litigación, las preguntas de examen y contraexamen siempre son vinculadas y pertinentes de acuerdo a la versión de los hechos que tengamos cada una de las partes. ¿Se entiende hasta ahí el planteo y la diferencia? Entonces, este principio general de cuando estamos con niños, niñas y adolescentes, tenemos que evitar que declaren y que sean revictimizados en reiteradas oportunidades y sean revictimizados. Se propende, o hay recomendaciones que dicen que declaren en el marco del proceso penal una única vez, y que eso quede resguardado para ser pasado en el juicio, se contrapone con las exigencias de un sistema acusatorio, en donde para que eso sea prueba y se pueda fundar una sentencia, tiene que haber tenido el control de la defensa y realizado ante un juez o una jueza que va a resolver en todo caso las objeciones que se hagan en el momento de proponer las preguntas, cuando se hacen los breaks de las cámaras GESEL o las declaraciones. Entonces estas son como las dos cuestiones que están en discusión. Yo, por estas actividades académicas y encuentros y amigos y amigas trabajando en lo mismo en distintas provincias, he visto muchísimos modelos. Por ejemplo, en La Pampa me contaban que atribuyen hechos con la denuncia, de lo que surja de la denuncia, piden el anticipo jurisdiccional, hacen la cámara GESEL y luego reimputan, para cubrirse de esta cuestión de que no tienen en claro, bueno, esto también podríamos discutirlo, digamos, yo en esto creo que es como una encerrona del proceso que no está claro, no tengo una posición tomada, pero son como las cosas que se van buscando para ver cómo hacemos en un sistema que está pensado para adultos, y que los testigos declaren en juicio, y en una audiencia oral, con los niños, niñas y adolescentes. En otros sistemas se toma directamente la cámara GESEL sin estar la persona imputada, y luego se imputa, y eso sirve como prueba. Y en todo caso algunos llaman a algún defensor de oficio, defensora de oficio, para que venga, que es una participación formal en el acto, porque no se reúne con el imputado. Si el niño está diciendo vivíamos juntos, y el imputado después dice no, nunca vivimos juntos, no puede hacer ninguna pregunta, ningún control, no hay nada que le permita tener algún dato como para poder controlar eso, más que un control formal, propio más de un sistema más mixto o inquisitivo que un sistema acusatorio, en donde cada una de las partes tiene una función específica y, digamos, trabajan en pos de reforzar o debilitar la credibilidad del testimonio. Y en otros lugares, si no están claros, agotando estas instancias de poder obtener información respecto de los hechos, a través de los informes de las instituciones que intervinieron, de las áreas de protección de los niños y niñas, de los psicólogos en caso de que lo haya, del relato concreto que puede extraer el progenitor, la progenitora, la maestra, etc., se le toma una entrevista investigativa, muchas veces con psicóloga, para obtener el relato de los hechos, luego se atribuyen cargos, se pide el anticipo y se hace la cámara GESEL. Esos son un poco, a grandes rasgos, los tres modelos que existen o que se aplican. En esto de cuando las denuncias o las personas que hacen las denuncias, los informes de los lugares o de las instituciones que realizan la denuncia, cobra relevancia las recomendaciones que tienen todos los protocolos de intervención con niños, niñas y adolescentes, y específicamente menciono el de UNICEF y ADC, de la Guía de Buenas Prácticas, porque todas recomiendan que cuando una persona en el ámbito escolar, en un ámbito de salud, en talleres, en lugares recreativos, etc., recibe el relato de un delito contra la integridad sexual de un niño, niña o adolescente, lo que tiene que hacer es transcribir en los informes de manera textual y entrecomillado lo que dice este niño, niña o adolescente. Y si el revelamiento se da a través de un dibujo, tiene que hacer el profesional o el adulto o la adulta que está
escribir además lo que dijo el niño o la niña en ese momento. Si se cumpliesen estas recomendaciones, sería mucho más fácil, o en muchos más casos, a lo mejor se podrían evitar las primeras entrevistas investigativas para poder producir la prueba. Ahora les pregunto a ustedes cómo hacen en el Chaco. ¿Tienen una entrevista previa antes de la cámara Gesell, directamente hacen la cámara Gesell, la hacen antes de atribuir cargos o después de atribuir cargos? La cámara Gesell con el niño, si hay una pre-entrevista. Son varias preguntas. Sí, Si la cámara Gesell como producción de prueba se hace después de que esté la persona imputada o las... No, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es llamar, si está en libertad, lo llamamos al imputado, ¿sí? Bajo percibimiento, lo llamamos para que designe abogado defensor y fije domicilio, ¿sí? Bajo percibimiento, una de detención, y de que si no viene se va a designar de oficio al defensor oficial, antes de la cámara Gesell, ¿sí? No podemos hacer la cámara Gesell, más si él está individualizado, sin que él venga a decirle abogado defensor, o que sepamos que no se lo encontró, porque la policía tiene que tener diligenciado el oficio, y ahí recién se designa el defensor oficial, si no ellos tampoco aceptan, y ahí recién se hace una cámara Gesell y hay una pre-entrevista con el menor, para ver si se puede hacer o no. Bien, ese es otro punto, porque no hablan de los hechos, lo de la entrevista para ver si se puede hacer. Entonces, la primera entrevista con los niños y niñas es en cámara Gesell, y a las personas, si no están imputadas, se los citan y le dan acceso al legajo fiscal y las denuncias. Al defensor que designe, sí, al defensor, no al... Bien, no al... bueno, pero el imputado tendrá acceso, porque el defensor la ve y hablará con el imputado, ¿no? Sí. Bien. ¿Han tenido problemas luego para cuando quieren liberar detenciones o lo que fuere con esta cuestión? No. En términos de fuga, de peligrosidad procesal, o discutir esto en las audiencias. No, pero últimamente he escuchado casos donde se están fugando los imputados, cuando los abogados le asesoran que si es para prisión, Sí, más allá del asesoramiento, digo, al tener conocimiento y escuchar los relatos de los niños, un poco, a no ser que en ese mismo acto se ordene la detención, puede generar esto y también discusiones luego, que es algo, no digo que esté vinculado, pero algo para analizar estratégicamente, discusiones de si se presentó voluntariamente, bueno, no hay riesgos procesales luego para discutir las prisiones preventivas. Saspendio, si es con acceso carnal, ya viene detenido, a menos que la policía no lo haya encontrado y ya viene que está prófugo y inserta el orden del día. El que viene en libertad es por abuso sexual simple. Bueno, entonces ustedes siempre hacen la cámara Gesell como única declaración y con una persona imputada presente. Así sería. Sí, así, siempre, bajo pena de nulidad. Bien, ¿y cuánto? Sí, el punto es la declaración anterior. ¿Cuánto tiempo demora entre que se recibe la denuncia y se hace esto? No escucho, sé que estás hablando, María Soledad, pero no. Un día antes, generalmente viene el imputado y al otro día es la... No, desde que se hace la denuncia hasta que se toma la Gesell. No, rápido, todo rápido. Lo tenemos que hacer rapidísimo. En 3 días más tardar. Bien. Acá la doctora Samateo, sí, y la doctora Samateo estaba haciendo aportes al respecto, no sé si pudiste leer, Carla, si no te transmito. Yo no puedo leer, perdón por la presentación. Levante la mano y hablamos, pero no puedo leer y Dice, hay un protocolo de actuación, me preocupa la intervención de un organismo de la unidad de protección, porque allí hacen interrogaciones con sus psicólogos, y a la hora de hacer Gesell, el niño ya no quiere hablar porque ya pasó varias veces por instancias previas a la intervención judicial. La ley de protección de Chaco implica un abordaje del Poder Ejecutivo, generalmente antes del acceso a la justicia. Entonces, ahí es donde creo que a eso se refiere la doctora. Sí, por la 2086C. Hay otros aportes ahí también, Celi, Carla y Mariel. Sí, dice, no es siempre que se tome la declaración de imputado antes de cámara Gesell, y la doctora Samateo
amplía lo que ya dijo y dice lo dejé plasmado ya en sentencia. Sí, Ah, no, eso perdón, que cuando los niños son entrevistados antes y después tienen que ir a una GESEL, a veces pasa que si yo ya lo conté esto, no quiero volver a contarlo, en este sentido. Además de revictimizante, puede ser que pasen estas situaciones como referenciando que ya lo dijo en otro ámbito, y bueno, ahí también el trabajo y lo que trabajamos en el otro encuentro, el contexto y cómo validar esos dichos, más allá que no va a ser una prueba que tenga control de la defensa, sí la información traída por estos profesionales, que es lo que dijo el niño o la niña, con el resto de las evidencias. doctora, la declaración fue imputado después de la Cámara GESEL la tomamos. Nosotros primero se designa abogado. Ahí interviene y ahí para hacer la Cámara GESEL tiene que estar sí o sí representado el imputado. Y generalmente acá, cuando el niño no habla hasta la pre-entrevista, que es el mismo día de la Cámara GESEL, porque en la comisaría no le pueden entrevistar, tampoco la UPI la hace, nada más lo escucha, pero ni siquiera le pregunta algo. Y después en la Cámara GESEL se trata de que no hable muchas veces, que no se lo revictimice. Bien. Tenemos dos Ahora, manos levantadas, no sé, Carla, Mariel. sí, Mariel y Carla Nardel. Sí, Mariel, buenas que tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es solamente para aclarar un poquito que la entrevista en realidad que se hace es una pre-entrevista que hacen los psicólogos al solo efecto de chequear, digamos, si el niño está en condiciones de prestar la declaración en la Cámara GESEL. No se pregunta sobre el hecho puntual hasta la Cámara GESEL en sí, que se hace inmediatamente después de la pre-entrevista. Y otra cuestión que tenemos respecto de la designación de los defensores oficiales es que nosotros tenemos ya antecedentes donde si el imputado está individualizado, tenemos que sí o sí llamarlo a que designe un abogado de su confianza, como lo establece nuestro Código Procesal, para que no nos declaren después la nulidad, digamos, que ya tuvimos antecedente de eso. Bien. Solo si no está individualizado o si no comparece ante el llamado, se designa el defensor oficial. Bien. Mariel. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, recientemente nosotros en la Fiscalía de Investigación número 3 justamente tuvimos un caso, que espero que la doctora Soto esté escuchando, que se archivó, reservó provisoriamente la causa por no poder tomar una declaración en Cámara GESEL, ya que la entrevista de que se habla, que es la pre-GESEL, dio que la niña no estaba en condiciones. Aún así, haber tenido un andamiaje de prueba suficiente, como de diferentes declaraciones, los progenitores, otros medios de pruebas, videos donde se nota que el niño no estaba siendo inducido, se reserva la causa por no estar en condiciones del niño declarar en Cámara GESEL. Es decir, que previo a la imputación y a la individualización de la persona indicada, se requería una Cámara GESEL. Por lo que sucede que hay niños que pasen años sin poder llegar a prestar esa declaración, porque esto pasa con los niños que son más chiquitos, por lo general cuentan una vez, 2 veces a la psicóloga, y a la tercera yo eso ya lo conté. Entonces corremos el riesgo de dejar impunes un montón de casos si es solamente por esta cuestión de la Cámara GESEL. Mi pregunta sería que si es solamente como condición sine qua non una Cámara GESEL, o para imputar o para requerir, o en su momento para llegar a condenar, que hubiese sido de los niños que no tenían acceso carnal, me refiero, ¿no? En años anteriores, cuando este método no existía. Claro. Bueno, dijeron cosas muy interesantes, todos un poco en la línea. Ven que cada provincia tiene su particularidad, porque es cómo se va interpretando por la jurisprudencia local y también cómo cada uno de los actores y las actoras del sistema lo van pidiendo. Queda claro que para que haya una Cámara GESEL y sirva como prueba, tiene que haber un defensor, y el imputado, si está individualizado, tiene que estar presente o saber de esta Cámara GESEL. Imagino que también estará el juez y la jueza de garantía mientras se produce. Entonces, esa instancia ustedes lo resuelven citando, aún sin estar atribuyendo cargos, pero sí teniendo acceso al legajo fiscal la defensa. En otras provincias se deben atribuir cargos y después se pide, y si no tenemos toda la información para atribuir cargos, se hace una entrevista investigativa
en donde se obtiene esa información. Lo que dice la compañera recién último es un poco vinculado a lo que trabajamos en el encuentro anterior. Por supuesto, no todos los niños y niñas pueden hablar, no todos los niños y niñas pueden hablar en el momento en que a nosotros se nos ocurre que tienen que hablar, que somos los y las empleadas judiciales que los citamos en un momento determinado, y si hay prueba de contexto para poder avanzar, no solo considero que se puede atribuir cargos, sino también se pueden obtener sentencias. Acá en Santa Fe hemos tenido varias sentencias condenatorias con niños y niñas que no pueden participar o no han podido hablar, incluso adolescentes de 15 años, en donde aún en la instancia, durante toda la investigación penal preparatoria, los informes de los profesionales era que no estaba en condiciones para hablar de los hechos, el abusador era su progenitor, su padre, y durante el juicio la defensa pidió que declare, nosotros nos opusimos con los abogados que lo representaban, los abogados de niños, por considerar que no estaba en condiciones. El tribunal dio lugar que se haga la cámara Gesell durante el debate. La cámara Gesell como acto se hizo, pero no pudo hablar, y bueno, se logró una condena a esa persona que hoy ya está firme, confirmada en todas las instancias, con lo cual esto es reforzar un poco el trabajo de la investigación de contexto y tener el resto de la información, y también saber y trabajar y poder brindar información en los debates orales y públicos de cuáles son los motivos por los cuales hay niños y niñas que no están en condiciones de prestar su declaración, y así se debe respetar. Para avanzar un poquito, hay recomendaciones de que tiene que haber una intervención diferenciada y una declaración diferenciada cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Una de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva del año 2002 sobre la condición jurídica y los derechos humanos de los niños y niñas, agregaría. Claramente ahí tienen el párrafo, habla de que no están en las mismas condiciones un niño o una niña respecto de una persona adulta, que hay desigualdades y que esas desigualdades deben adoptarse medidas de compensación en los procesos judiciales, y que solo de esa manera tendrá un verdadero acceso a la justicia. Estas maneras de compensación, yo creo que lo que nosotros tenemos, y por eso preguntaba la rigidez de las normas procesales, tenerlas en consonancia con las recomendaciones internacionales y los derechos que están constitucionalmente reconocidos para poder litigar caso a caso qué necesidades tienen las víctimas que tenemos para producir esa prueba. También están las reglas de Brasilia, que no solo, bueno, es un documento regional que fue por acordada, adoptado por la Corte Suprema de Nación, y varias provincias también lo han hecho, en donde establece varias reglas específicas respecto de las maneras de producción anticipada de prueba y de evitar la revictimización y la reiteración, y por modos específicos. La regla 37 habla de la prueba anticipada, la regla 70 también, y la regla 76 específicamente menciona en los delitos contra la integridad sexual y cuando las víctimas son menores de edad. Entonces estas son normativas que también es interesante tenerlo en cuenta. Acá había puesto lo de los códigos procesales penales, cómo van regulando los anticipos jurisdiccionales de prueba y los métodos de producción de prueba diferenciada. Ustedes me mencionaron que específicamente habla de cámaras Gesell, eso no obsta a que con el marco regional y constitucional se puedan pedir medidas que son menos restrictivas de la participación en el proceso, siempre y cuando respetando el derecho de ser oídas y las posibilidades que tengan de participar. Esto también vinculado a que las regulaciones de los anticipos jurisdiccionales de prueba en los códigos procesales tampoco suelen tener perspectiva de género y niñez. El Código Procesal Penal acá de Santa Fe, el nuevo, que es muy bueno en muchísimas cosas, es pésimo al regular los anticipos jurisdiccionales de prueba, porque tiene una frase que menciona algo así como que se puede hacer, bueno, cuando haya posibilidades de alguna enfermedad o que sepamos que el testigo o la testigo no esté para el debate oral y público, o cuando ese anticipo jurisdiccional de prueba va a servir siempre que al momento del debate no sea habida la testigo o el testigo. Y en esto es la discusión, porque si yo voy y le toco la puerta cuando se hace el juicio al niño o a la niña que es víctima del delito, lo vamos a encontrar, sabemos dónde está y seguimos vinculados, no es el punto de la regulación. La necesidad del anticipo tiene que ver
con evitar procesos revictimizantes para los niños, niñas y adolescentes. No tiene que ver con que lo pueda encontrar o no, o que al momento del debate oral y público no pueda volver a prestar su declaración. Entonces, en esto, la manera que nosotros tenemos de litigar casi a diario los anticipos jurisdiccionales e ir generando jurisprudencia es con el marco constitucional. Y acá un poco, nosotros decimos los niños, niñas, víctimas y testigos de delitos tienen que declarar anticipadamente, así lo establecen las convenciones y las normas, por eso les preguntaba, ustedes tienen el límite de 16 años, sería interesante saber si lo piden, lo litigan y han generado jurisprudencia para menores de edad de 16 a 18 o aún para personas mayores de edad que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y que el marco de CEDAW, Belén do Pará, y con demás recomendaciones sobre acceso a la justicia, la recomendación general número 35 del MESEBI, que es el Comité de Seguimiento de CEDAW, etcétera, permiten y dan argumentos para pedir estos anticipos jurisdiccionales. Sin embargo, cuando se litigan los anticipos jurisdiccionales, salvo que sean niños y niñas muy pequeños, se suelen las contrapartes pedir que se presente algún informe particular que nos diga, y en general piden de psicólogos o de psiquiatras, que tienen que declarar anticipadamente y no pueden esperar un debate oral y público. Y piden esta suerte como si fuera de una pericia, en realidad es un testimonio experto, pero una pericia que dé fundamento de por qué se debe hacer anticipadamente. Y estos fundamentos, lo que nosotros planteamos es que, como se habla que debería ser excepcional el anticipo jurisdiccional de prueba, porque la regla es que la prueba se produzca durante el debate oral y público, lo que planteamos es que la excepcionalidad es que tengamos que trabajar con niños, niñas y adolescentes, que en algunas unidades fiscales especializadas se convierten en la regla, porque en las unidades de delitos sexuales más del 80-85% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes, pero estamos en el marco de un proceso penal que no está regulado para niños, niñas y adolescentes, está regulado para personas adultas. Incluso podríamos discutir si está regulado para que el tránsito de mujeres víctimas en el proceso penal, que creo que en general no. Entonces esa es la excepción, nosotros trabajamos en la excepción. Los delitos contra la integridad sexual es trabajar con la excepción, porque trabajamos en general con estas víctimas que son especialmente vulnerables, por la edad, por el género, por la situación objetiva de victimización que sufrieron, por el vínculo con el agresor, con lo cual esa es la particularidad. Y los fundamentos son fundamentos generales, que tienen que ver con evitar múltiples intervenciones. ¿Y qué pasa con las declaraciones a corta edad? Si nosotros tenemos que evitar esto, que ustedes lo saben mejor que yo, lo cuentan una o dos veces y después no lo vuelven a contar, no lo cuentan de la misma manera. A veces hay planteos de las defensas, en esto del correlato, de que viene y lo cuenta de distintas maneras, o que introduce información que no puede tener un niño tan chiquito, y yo digo, bueno, no solo no quieren que declaren anticipadamente, sino que esperen un juicio oral, que depende, cada lugar va a demorar más o menos. Nosotros acá tenemos, incluso la pandemia esto lo profundizó, con una carga de trabajo muy grande, una demora desde que está la autoapertura a juicio casi de un año o año y algo, con lo cual imagínense durante ese tiempo. Yo digo, bueno, habría que meter a los niños y las niñas en un freezer que no hablen con nadie. Y esto escapa a la lógica, al sentido común y a la realidad, porque en una familia en donde en general son intrafamiliares, se da un hecho de abuso sexual, más allá de las recomendaciones que uno hace, le cambia la vida cotidiana, cambian los vínculos, los adultos y las adultas hablan de la situación con vecinos, con amigos, en la familia, y los niños no son ajenos a esta situación, y por supuesto cuando luego lo van a contar, cuentan lo que les pasó, pero también cuentan lo que escucharon decir a la madre, a la amiga, lo que escucharon decir al otro. Entonces esto después se utiliza en contra de ellos mismos, las mismas personas que estuvieron litigando para que no declaren anticipadamente, para restarle credibilidad a su relato. Además también las declaraciones anticipadas de estas víctimas especialmente vulnerables sirven para evitar presiones en el ámbito intrafamiliar. Como sabemos, no son pocos los casos de retractaciones que existen, ya algo hablamos también la otra vez, y las presiones que puede sufrir un niño o una niña en el marco familiar, porque por su declaración, porque así se establece con esta centralidad de su relato, a veces dicen, bueno, si tengo relato, no tengo relato, tengo causa, no tengo causa, genera que la persona esté detenida, o que no pueda estar en la casa, que los hermanos no vean al agresor, etcétera, hace que reciban presiones y puede generar retractaciones.
Esto de que el relato se va nutriendo, entonces evitar después todas estas discusiones que lo que hacen es cuestiones prejuiciosas que tratan de desalentar o desacreditar el relato de los niños, evitar las tendencias, y también es frecuente que los niños no quieran volver a contar con detalle los hechos si ya lo han contado con anterioridad, con lo cual a veces cuentan una parte o dicen, no lo cuentan de la misma manera por lo que recién veníamos hablando. Por otro lado, la decisión de tomar un anticipo jurisdiccional de prueba también es una decisión estratégica del litigio, porque a nadie se le escapa de que el impacto que puede tener una víctima declarando en un debate oral y público y ante el tribunal, que en definitiva va a tomar la decisión, es mucho mayor que pasar la filmación de lo que pasó hace unos meses antes ante otro juez. Ahora, nosotros tenemos una regla que es la protección de esos niños, niñas y adolescentes sobre el impacto que querramos tener en el debate oral y público. Sí, es una decisión, insisto, cuando ya son adolescentes y tienen autonomía progresiva, hay que escuchar, hay que explicarle en qué consiste y que ellas o ellos tomen la decisión de cómo quieren participar en el proceso penal, obviamente diciendo asesoradas en ese sentido. ONU Mujeres, en unas recomendaciones, son unas directrices de recomendaciones para acceso a la justicia que están destinados a mujeres adultas y niñas y adolescentes, recomiendan que las investigaciones y los juicios de violencias de género se desarrollen por vías rápidas y los más rápidos posibles estos debates para evitar las pendencias. Y que en los casos de niñas también deben celebrarse cuanto antes. Missing Children, que es una ONG que trabaja en esto, también habla de reducir los plazos a realizarse los juicios. Hay varios países, Suiza, Estados Unidos, Perú, que hablan de Canadá, de priorización y establecen plazos dentro de los cuales deben realizarse los debates orales y públicos que involucren como víctimas a niños, niñas y adolescentes. Son plazos absolutamente exiguos, no más de 6 meses, algunos 3 o 4 meses. Entonces, a veces es común que cuando vemos jurisprudencia comparada o citamos, en general las víctimas declaran en cámara GESEL o mediante procedimientos especiales, pero en el juicio. Por ejemplo, si nosotros vemos algunas cuestiones de Canadá o de Estados Unidos, pasa eso. Pero lo que nos estamos perdiendo es que son juicios que se hacen a los 3 meses de hacer la denuncia. Cuestiones que nosotros acá no los tenemos. Nosotros venimos insistiendo y trabajando en que las oficinas de gestión judicial, que son quienes establecen las agendas de las audiencias, las agendas de los juicios, las audiencias de las preliminares, etcétera, tienen que tener criterios de priorización, no pueden ir todos los juicios pendientes a la misma bolsa con un hurto, una lesión en contexto de violencia de género y delitos contra la integridad sexual de niños y niñas. Hay que establecer criterios de priorización y también entiendo que eso es función de los ministerios públicos de generar acuerdos interinstitucionales de qué hechos se deben priorizar. Pero en este sentido es como tener en cuenta que es una decisión estratégica, que hay en sistemas en donde la pendencia y lo alongado que son los tiempos, por más que se han acortado con el procedimiento acusatorio, siguen siendo extremadamente largos para la participación de estas víctimas especialmente vulnerables, y que la única solución que vamos a tener es pedir que declaren anticipadamente. Si tuviéramos otro contexto, otra situación, y otras definiciones de tiempos de lo que dura el proceso y el juicio, a lo mejor podríamos, en algunos casos, no pedirlos en los anticipos, siempre trabajando de común acuerdo con las víctimas de los delitos en definitiva. Y esto que nosotros ponemos como un dogma, esto de no revictimizar, que es lo que aprendemos, e incluso lo que estamos diciendo hasta recién, a veces se establece una regla absolutamente rígida, en donde se dice que siempre deben declarar anticipadamente y por una única vez. Y en esto las psicólogas y los psicólogos nos enseñan un poco más, de que a veces los procesos de revelamiento no se dan en un acto único. Hay niños y niñas que no pueden, luego de mantener el silencio durante años y durante tiempos prolongados y ser victimizados, empiezan a contarlo de manera progresiva. Irene Intevi, que tiene libros escritos sobre esto, es una psicóloga que por lo menos a mí me gusta mucho,
que trabaja sobre la declaración de niños y niñas víctimas de delitos sexuales y también de las intervenciones desde el ámbito judicial, desarrolla bastante esto, de que a veces los revelamientos se dan en un solo acto, en donde el niño o la niña cuenta todo lo que le pasó, todo lo que le hizo, y otras veces se da de manera progresiva. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que saber y tenemos que trabajar, porque decimos, bueno, tiene que declarar una vez, hacemos la cámara Gesell y listo. Y un poco lo que decía la compañera, en esa cámara Gesell no estaba en condiciones de hablar, no tengo casos archiva, o en esa cámara Gesell fue y contó los primeros hechos que le realizó, que a lo mejor tocó hechos solo de tocamiento. Y empieza y sigue algún tratamiento, alguna intervención, o pasa el tiempo y al mes viene y dice no, o llega algún informe y dice, en realidad los hechos eran con acceso y tienen otra entidad. Entonces pedir que vuelva a declarar, que pueda volver a participar, poder ampliar las imputaciones en este sentido, es algo que remamos en contrasentido, porque si nosotros únicamente argumentamos, tiene que declarar una sola vez, tiene que hacer esto, y no damos cuentas de este contexto, y no generamos, en estos casos particulares, pruebas en este sentido, la declaración ya se presentó, es como en un juicio, bueno, ya pasó el testigo, ya declaró, no tengo posibilidad de poder ampliar. En esto hemos tenido casos así, lo hemos logrado satisfactoriamente de que vuelvan a declarar y van a ampliar, pero insisto, mucho trabajo en muchas instancias, en muchas cuestiones, porque estamos como en contrasentido lo que conocemos como la preclusión de las intervenciones, la preclusión de las instancias, y un proceso penal pensado para adultos, no para niños o niñas, o víctimas especialmente vulnerables, que tienen estas particularidades al momento de prestar sus declaraciones, y también por la especialidad de la victimización que han sufrido. Sí, te escucho, Carla, María. tienen levantado la mano. Doctora, nosotros en el Chaco somos muy celosos en cuanto a una segunda cámara Gesell. ¿Usted cómo fundamentó de poder solicitar una nueva cámara Gesell? Porque sí, por ejemplo, hay veces que no tenés ni la fecha, ni el lugar, porque la víctima no supo expresarse, o bien, generalmente uno busca después todo, del expediente judicial surgen muchas pruebas, pero ¿qué pasa si no hay? ¿Cómo usted fundamentó para pedir una nueva cámara Gesell? Porque acá somos muy celosos en eso, la rechazamos de una y la psicóloga los rechaza de una. Claro, el punto es este, no establecerlo como un dogma, sino como un derecho de las víctimas. Y si las víctimas están en condiciones de prestar esa declaración, y eso va en beneficios de sus derechos, y hay un contexto que nos permite pedirlo, es garantizar el derecho a ser oída, ni más ni menos. Rosanqui en su libro Denunciar o Silenciar es bien interesante cuando establece que la forma, el momento, la oportunidad en que se cita a un niño y una niña a prestar una declaración, hace a la manera en que si puede garantizarse el derecho a ser oída o no. Si a lo mejor no porque lo hagamos de mala voluntad, pero no era su momento, no estaba en condiciones o no pudo decirle, no le estoy garantizando ese derecho. Entonces esto es algo que hay que trabajar interdisciplinariamente y hay que establecerlo, y no establecer como dogma. Declarar una vez, entonces no, porque si declara dos veces lo vamos a revictimizar o va a ser mal. Lo que revictimiza es citar y tenerlo una hora de espera. Lo que revictimiza es que cuando llegue a la cámara Gesell se cruce con el agresor. Lo que revictimiza es que antes de entrar a la cámara Gesell se cruce con los familiares del agresor que está ahí. Lo que revictimiza es que le hagan preguntas que no corresponden. Lo que revictimiza es que el entrevistador o la entrevistadora no tenga la formación específica que tiene que tener para poder participar del acto. Lo que revictimiza es que las salas de cámara Gesell no estén acondicionadas y se escuche lo que pasa afuera, los gritos, lo que fuere. Esas condiciones es lo que revictimiza. Perdón, y que también la misma advertencia se suele hacer en las capacitaciones con las víctimas mujeres o víctimas de delitos de cuestiones de género también, que no necesariamente tiene que ser absoluta la idea de que una sola vez, porque mientras se cuiden estas cuestiones y tenga que ver con la sanación, dijeron en una charla una psicóloga, el proceso de sanación de la víctima y como decía, el proceso de acceso a derecho, si la víctima necesita ser escuchada otra vez, puede hacerlo y tomar como absoluto de que solamente una vez puede generar un efecto negativo por el contrario. Bien. Entonces sigo. Los problemas que generan estos dogmas, que acá un poco nos adelantó la compañera, es la oportunidad que se toma la declaración no siempre es la adecuada o no es el momento oportuno.
A veces pasan cosas en la vida de estos niños y niñas que hace que en ese momento no quieran hablar. Por ejemplo, me notificaron en la semana pasada que tenía que venir a declarar. Y mi abuela se enteró, se descompuso y la internaron. Estoy contando hechos que han pasado. Entonces vengo y yo no quiero hablar porque mi abuela está internada y tengo miedo que se muera si yo hablo. Si quedamos con que lo citamos una sola vez, ese niño perdió la posibilidad de ser escuchado. Por supuesto, lo que tenemos que evaluar después, si necesitamos esa declaración, si la información de contexto es suficiente para poder avanzar, si en otro momento va a estar en condiciones, es trabajarlo interdisciplinariamente y con estos niños y niñas. Pero esas son circunstancias que pueden pasar. O cuando me enteré que venía acá, en el colectivo me crucé con la mujer del agresor que me dijo, porque justo iba a verlo al tribunal, si es que estaba ahí. Ahora después voy a mencionar la participación de los imputados en las retrocámaras o en las salas contiguas escuchando la cámara gestora y cuál es el posicionamiento que tenemos. Entonces, en esa oportunidad no, el efectivo ejercicio de defensa, cuáles son las entrevistas que se hacen, cómo compatibilizar autonomía progresiva y derecho de ser escuchada de las víctimas. Estas son las discusiones que se dan respecto de estas víctimas especialmente vulnerables, y por eso tienen un estándar distinto al resto de los testigos. No es solo llevar una cámara gestor que declare y esa es la única particularidad. Es mucho más complejo. El punto que como no están regulados los códigos procesales, tenemos que traerlo de la normativa y las recomendaciones y poder plantearlo en los casos concretos e ir generando la propia jurisprudencia. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana también es interesante. Respecto de la presencia del imputado, nosotros discutimos esto en audiencias cuando planteamos los anticipos jurisdiccionales porque entendemos que precisamente al ser una modalidad específica de declaración y el marco de derechos de las víctimas y de niños y niñas particularmente, que surgen de las guías de buenas prácticas de UNICEF, ADC y JUS, de la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, que hace una recomendación respecto del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a la información, y específicamente menciona que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados previamente de los actos judiciales en los cuales van a participar. Y esa información tiene que ver con cuál es el objeto del acto judicial, dónde se va a tomar, quiénes son las personas que van a estar presentes. Con lo cual, a veces hemos escuchado que nos dicen, bueno, no le digan que está el imputado en una sala contigua, en una retrocámara escuchando. No podemos mentir a los niños y niñas, son sujetos y sujetas de derecho. Yo en esto, en las audiencias, a veces digo, bueno, no le digamos al imputado que tiene derecho al recurso, así no recurre y tenemos una instancia menos. Nadie se le ocurriría decir esto. Sin embargo, cuando se trata de víctimas, sí se ocurre decir que, bueno, le mintamos o que no le digamos toda la información a la cual tiene derecho. La Guía de Protección de Santiago, que habla de evitar y de propender a ámbitos de seguridad y evitar que se crucen los imputados con las víctimas de los delitos. Las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, niñas y adolescentes del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Dije la recomendación y leí antes que es diferenciada la manera en que se debe intervenir y establecer un estándar diferenciado. La Convención Americana de Derechos Humanos, en donde también hay una interpretación del artículo 8, en donde habla de los derechos que tiene una persona imputada de un hecho o de un delito, y cuando menciona el derecho a controlar la prueba en su contra, si ustedes leen, siempre va hablando de la persona imputada, la persona imputada, la persona imputada, y en ese inciso habla que el defensor tiene derecho a controlar la prueba. Entonces también esta es una interpretación jurisprudencial que se ha dado respecto de que no es una defensa material del control, sino que es a través de la defensa técnica. Y la jurisprudencia de Estados Unidos, en donde habla que son casos específicamente especiales, y se declara que los imputados, cuáles son el tipo de preguntas que se puede hacer, estas leyes paraguas, de no poder hacer preguntas respecto de algunos ámbitos, sobre todo vida sexual previa, anterior o posterior, cuestiones que tengan que ver con cuestiones muy íntimas que no hacen la pertinencia del hecho, etc. Este es todo el marco constitucional y normativo y recomendaciones que tenemos, vinculado a las características que tienen los abusos sexuales en las infancias, que en general no solo es un sometimiento corporal a través de los abusos sexuales, sino también que exige el silencio, la complicidad, para que el resto de las personas no se den cuenta que esto estaba pasando, a veces el uso de las amenazas,
entre los adultos abusadores y los niños, niñas y adolescentes, que hace que, sabiendo que está presente en el acto en el cual tienen que declarar, sin dudas va a afectar o va a incidir respecto de la posibilidad de manifestarse y de ejercer su derecho a ser oído. Por eso nosotros discutimos. En Ciudad de Santa Fe, que la primera circunscripción judicial, es unánime la jurisprudencia de que el imputado no está escuchando contemporáneamente la cámara Gesell. Los defensores, como llegan ya las personas imputadas, tienen copia de los legajos fiscales, se pueden reunir con los imputados anteriormente, pueden tener su versión de los hechos, pueden preguntarles, pero no están presentes en ese ámbito. Y acá en la ciudad de Rosario está absolutamente dividido, casi mitad y mitad, entre los jueces del colegio de primera instancia y de segunda instancia, quienes lo establecen. Y la Corte todavía no se expidió, porque como por los tiempos que se tienen que hacer las cámaras Gesell, más allá de las discusiones que se van dando, la Gesell se hace, cuando llega a la Corte declaran abstracto el recurso. Entiendo que sería interesante que pueda expedirse en un tema tan central respecto de la intervención de los niños y niñas en los procesos penales. Aclarar que estas entrevistas de declaración, como dijimos, es producción de prueba y no una pericia. Eso porque muchas veces cuando se toman las cámaras Gesell luego se le piden a los entrevistadores y entrevistadoras que hagan informes, y en esos informes terminan concluyendo si fue creíble o no el relato, y luego lo tratan de incorporar en los procesos penales a través de informes periciales. No es una pericia, es una entrevista de declaración testimonial, sobre lo que puede, en caso de que se pida un informe al entrevistador o entrevistadora. Nosotros no lo hacemos en todos los casos, solo en aquellos casos que tienen alguna particularidad, por ejemplo, cuando el niño o la niña no habló, o hubo un cambio actitudinal particular, o una cuestión conductual, o ha expresado, por ejemplo, a través de dibujos o escriben, porque hay partes del relato que no lo quieren decir y lo hacen a través de escritos, entonces después se pide informe para incorporarlo con ese testigo, la prueba documental que se produjo en la cámara Gesell, pero si no, no se pide. Pero estos son los puntos sobre los que establece la regla de buenas prácticas de UNICEF y la mayoría de las bibliografías, sobre los cuales podrían concluir o expedirse los entrevistadores o entrevistadoras en cámara Gesell, pero no, claramente, respecto de la credibilidad o no del relato, función que es destinado, que tienen los jueces y las juezas, con un análisis integral de todas las evidencias. Porque esto es solo una prueba más, como venimos hablando. Entonces, si el niño o la niña tenía predisposición para hablar, si el estado afectivo era congruente con lo explicitado, se mostraba triste, ansioso, o había algún tipo de disociación, si era un relato espontáneo, si era un relato acorde a la edad que tiene, si era narrado desde el punto de vista de la edad o subjetividad de estos niños o niñas, si es un relato consistente y mantenido básicamente en el tiempo. En general son relatos circulares, que lo empiezan a relatar, se va a otro tema y vuelven a relatar eso, si es sostenible en ese sentido. Si es verosímil en el sentido que es posible de realización física, si se me abusó cuando estábamos en el, no sé, me subió una extraterrestre y me abusó el extraterrestre, bueno, podríamos pensar que no es verosímil, a no ser que la persona haya estado disfrazada por la cuestión, pero digo, si lo que está contando podría haber sido realizado. El estilo con que lo realiza, la descripción que hace, si puede dar detalles de estos hechos, si es congruente con otras cuestiones que viene contando. Por ejemplo, en general se le pide que cuenten sobre algún hecho, algún paseo, algún cumpleaños, algo por el estilo, y tienen una manera de ir contando estas cosas que a veces cambia rotundamente cuando se aborda específicamente el tema de los abusos sexuales. Entonces, el objetivo de la entrevista de declaración testimonial no es una pericia, no es hacer una pericia, ni que el entrevistador o entrevistadora concluya si es verdad o no lo que dice el niño, sino que es tener un relato que sea confiable. La confiabilidad lo va a dar el protocolo y la experticia de quien entreviste, para que la información la dé el niño o niña, y no que la dé el adulto, dejando al niño o niña decir sí o no, que no sean preguntas sugestivas, que no le introduzca la información, sino que lo den los propios niños y niñas. Y acá hay una tensión, claramente, entre lo que en general decimos que necesitamos de la justicia, un poco lo que decía la compañera antes, necesitamos que hable, si no habla no tengo caso, versus lo que puede relatar la víctima
de un suceso que le resultó traumático, y aquí entra a verse toda la interdisciplina y la necesidad que tenemos de tener asesoramiento y trabajar coordinadamente con los profesionales de las áreas de salud mental, indefectiblemente, porque estamos trabajando sobre hechos que se dan en ámbitos de privacidad, que repercuten directamente en la vida y en la salud mental de estas personas, de las víctimas, y que eso se va a traducir en todas y cada una de las participaciones que tengan o que querramos que tengan en el proceso penal. Que el acto para brindar el testimonio claramente va a ser un sufrimiento de la víctima ante lo vivido y un obstáculo para construcción del recuerdo, esto lo tenemos que tener presente. Quizás las personas más adultas y en otro tipo de victimizaciones tienen posibilidades de superar ese obstáculo de una manera mejor que lo pueda hacer un niño o una niña. Y por otro lado vamos a tener la presencia de quien escucha el testimonio y le da sentido a lo relatado. En esto las subjetividades, tanto de uno del otro lado, van a estar presentes, y esto también tenerlo presente en todo momento al analizar. Lo que planteamos es que el sistema de administración de justicia tiene una mirada adultocéntrica, claramente. Yo insisto con que los códigos procesales no tienen en cuenta el tránsito de los niños, niñas y adolescentes en el proceso penal. Componer este artículo o estos dos artículos, que es que el primero se lo evalúe por un equipo interdisciplinario si está en condiciones de participar de los actos del proceso, nosotros también lo tengo y ahora vamos a referirnos a eso, no es suficiente. Entonces, queremos y consideramos que es creíble si da un testimonio en términos de adulto, que cuente quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo estaba, con detalles, etc. A veces en hechos que se suceden o los realizaron crónicamente durante un montón de tiempo y empezaron a muy corta edad estos niños y niñas, con lo cual no va a ser posible tener. Esta postura que lo único que escuchamos es lo que dice con la palabra y no podemos observar los comportamientos, las condiciones conductuales, las incomodidades al estar sentado, la manera en que baja la mirada, la forma en que cambia el tono de voz, que empieza a hablar bajo. Yo he estado en muchísimas cámaras Gesell en donde los jueces y la jueza mandan a interrumpir la cámara Gesell porque habla muy bajito y no va a quedar grabado en la cámara cómo habla. Pero esto, yo entiendo la dificultad, pero bueno, que pongan más parlantes en la cámara Gesell, porque el niño viene hablando de manera neutra, y cuando quiere hablar del abuso se mete para adentro y empieza a hablar bajito porque le da vergüenza, le da pudor o porque no sabe cómo contarlo. Imagínense tocando la puerta y decir, por favor, habla más fuerte porque no te escuchamos. Es una falta de respeto, y es no entender lo que le pasa a las víctimas. Y sin embargo, no les digo a diario, pero semanalmente participo de actos en donde discutimos esto y nos oponemos y nos peleamos y decimos por qué los adultos queremos que hablen y que cuenten a viva voz cómo la violaba el padre y la madre. En esto me pareció interesante un ejercicio hace muchos años, también con un curso de INESIP para fiscales, planteando estas dificultades de cómo relatar. Dijimos que alguno de los asistentes, por favor, que nos cuente con detalles la última relación sexual que tuvo. Nadie quería contarlo. Entendemos la dificultad, pero aún cuando era algo consentido, algo que no fue traumático, algo que no fue... Nadie quiere contar con detalles cosas tan íntimas que culturalmente desde chicos nos dijeron que determinadas palabras dan vergüenza, determinadas cuestiones, pero esto pretendemos que lo cuente. Por dónde se la metió, dónde la sacó, cómo estaba, si le dolió o no le dolió, porque eso es lo que se pretende que se cuente en una cámara Gesell de un delito contra la integridad sexual. Cuando nosotros lo pensamos así fríamente, y perdónenme que sea tan explícita, es una locura pretender eso, porque si yo les pediría acá que alguno cuente el último vínculo sexual, nadie se animaría a contarlo con los detalles que nosotros pretendemos que lo cuente el niño y la niña. Si estaba vestido o no estaba vestido, si se bajó el calzoncillo o no, si eyaculó o no, de qué color era, si puede dar algún detalle de las partes íntimas. Yo he escuchado que se le quiere preguntar estas cosas, por supuesto nos oponemos porque son preguntas que revictimizan y que no están habilitadas para hacer. Pero sin embargo se sigue exigiendo. Pensar que hay niños y niñas requieren más de un encuentro, o los tiempos que requieren. En las agendas, la cámara Gesell está agendada para 1 hora. Ahora, si el niño entró y primero quiso jugar, y la psicóloga no lo podía dejar de jugar durante 15 minutos, después recién se puso a poner a hablar, y después siguió jugando, y después quiere... Bueno, necesitamos adecuar nosotros los tiempos de ellos, no ellos a nuestros tiempos. Y esa es la oportunidad que tienen para brindar su testimonio, y bueno, tendremos que tener paciencia y esperar que puedan brindar su testimonio
en ese lugar. Entonces, esto también, los lugares en que se prestan las cámaras Gesell, a veces más allá de que sean adecuadas, los lugares físicos suelen estar en los centros de los tribunales, a veces se cruzan con personas esposadas, con personas que están en audiencias, en un ámbito que no es amigable ni siquiera para los que trabajamos ahí. Imagínense para estos niños y niñas que vienen, que no conocen, que además pretendemos que hablen con alguien que tampoco conoce, de estas cuestiones que estamos hablando. Entonces en esto tener en claro las situaciones que se pueden dar los develamientos como procesos, a veces hay develamientos activos, a veces hay develamientos instados. Muchas veces habrán visto que la que empieza a hablar es una de las niñas y después dice, bueno, como esa niña lo contó, la hermanita, la prima, la vecina, que también fue agredida sexualmente por el mismo agresor, ante la denuncia o ante la pregunta que hacen las personas adultas de Boto hizo algo, ahí se quiebran y lo cuentan. Ese no es un revelamiento activo o un develamiento activo, es un develamiento instado. Entonces es probable que esa niña, cuando se quiera tomar su declaración, le pueda costar más que la que pensó y tomó la fuerza, el coraje y decidió contarlo. Porque hay dos procesos subjetivos bien distintos en esto, y también tenerlo en cuenta. Los procesos de retractación, las reafirmaciones en algunos casos, las negaciones, los silencios, los develamientos tentativos. Dicen, pero después se arrepienten y dicen, no, mentí, no fue así, porque advirtieron todo lo que se venía con el decir y revelar lo que había pasado en el interior de la familia o con la persona que conocía. Insistimos con esto, de que los develamientos no son actos únicos, que son procesos, son graduales, y en esto tenemos que machacar entre nosotros, los abogados y las abogadas, que mucho no entendemos de esto, o no estamos formados para trabajar en este tipo de casos. También los procesos de retractación y reafirmación, un poco lo que veníamos hablando, a veces dicen, no, lo dije, pero era un chiste, no sé por qué lo dije, y estas instancias que van pasando, también la manera en que es recepcionada este revelamiento por parte de las personas adultas a quien lo hace, va a marcar un poco la suerte de la investigación y de cómo sigue este proceso con los niños y las niñas, si es receptivo, si es de acompañar, va a poder tener confianza para poder seguir contando los hechos. Si es de interpelar o de culpabilizar, claramente no va a ser esas circunstancias, y entonces esto también lo tenemos que tener presente. Muchas veces les habrán pasado a quienes trabajan en delitos contra la integridad sexual, que los niños y las niñas lo cuentan, y en ese momento se tiene que dar intervención a las áreas de protección o de niñez para que quede con una tía o una abuela, porque la madre le dice que es mentira, que está mintiendo, y sigue apoyando al agresor, que suele ser su pareja, o el padre o el padrastro de las niñas. Esa situación es absolutamente trascendental para tener en cuenta cómo va a ser el proceso de esa niña y cómo va a poder avanzar. Y también nosotros lo tenemos que tener muy presentes para producir evidencia respecto de eso, porque es muy probable que después la niña no quiera seguir hablando o diga que era mentira lo que dijo, y nosotros, como obligación estatal que tenemos de investigar estas violaciones de derechos, no podemos quedarnos, bueno, si la nena dijo que era mentira lo que dijo, con esto es suficiente. Este contexto es fundamental, y no son pocos los casos en lo que pasa. Esto es un poco las condiciones en que se dan los revelamientos, posicionamiento de las personas adultas, los medios económicos, si dependen o no del agresor, eso va a tener impacto. Si hay una presencia de un adulto protector o no, si se le explica lo que está sucediendo, lo que va a pasar, porque a veces cuentan algo que pasó durante años que tienen reservado, inmediatamente hacer la denuncia, la revisación médica, el otro día, una vorágine y una locura que cambia la dinámica familiar, cambia de un instante para el otro todo lo que venían viviendo, y no hay nadie que se detenga a poder explicarle y a responder preguntas a estas niños y niñas. Y si tienen contacto con los acusados o los agresores sexuales, también es importante tenerlo en cuenta. Respecto de los estados emocionales, si tienen posibilidad de quedarse sola con las entrevistas, porque a veces vemos estos niños de 4 o 5 años que se hacen cámaras Gesell y no se quedan solo con una persona que no conocen en la entrevistadora. Entonces ahí, bueno, hay algunos mecanismos y herramientas. Las reglas de Brasilia establecen, y las guías de buenas prácticas también, la posibilidad de contar con personas de apoyo. En esto lo que se recomienda es que se ubiquen dentro de las salas Gesell, pero en un lugar en donde no interfiera ni en la mirada ni en la conversación entre el entrevistador o entrevistadora con el niño o la niña.
En general se sienta esta persona adulta en un rincón y en la espalda de donde está el niño o la niña sentado para prestar su declaración, pero sabe que se da vuelta en algún momento, la madre, la tía, la abuela está sentada ahí y está cerca. Y esto también es algo para litigar, porque las recomendaciones están, los instrumentos normativos están, y tenemos que pensar si niños de tan corta edad están en condiciones, o algunos son más desprendidos, otros no, de sus familiares y sus progenitores, de estar en una sala que no conocen, con una persona que no conocen, que le va a hacer preguntas o que van a hablar de estas cuestiones. Entonces eso también tenerlo en cuenta para poder establecer, bueno, las condiciones del lenguaje, la estructuración psíquica, el posicionamiento frente al abuso sexual, si lo siguen viendo como un juego, o advierten que es una agresión y cómo están posicionados respecto a esto. Esto va a depender de la edad, del proceso y también la información que tienen sobre educación sexual en las infancias. Esto muchas veces los vemos con las víctimas, que cuanto más educación tienen de ESI, mucho más se pueden dar cuenta. Incluso hay muchos revelamientos producidos por la ESI, en donde advierten que el juego que le proponía su padre o su abuelo no era un juego, sino que era un abuso sexual. Poder revelarlo, por eso es tan importante. Esto es algo que me parece central. La cámara Gesell no es más que un espacio físico, que es interesante poder tenerlo y que esté hecho arquitectónicamente de la manera correcta, que no se escuche, que no se vea, que puedan participar, porque he participado en muchas cámaras Gesell en donde tiene bastantes defectos de tecnología y de escucha de lo que pasa en el otro lugar. Pero en definitiva, la importancia de la toma de la declaración de los niños y niñas no es tanto el espacio físico, sino que es un proceso humano de la relación entre el entrevistador y la entrevistadora con las víctimas, con lo cual en eso es importante tener formaciones específicas de quiénes van a ser las personas que realicen las entrevistas. Y en esto, casi a nivel país, es una carencia muy grande, porque decimos, tenemos la regulación legal que establece la Cámara Gesell, tenemos las cámaras Gesell en los edificios, pero no tenemos personal formado. Entonces, en general, lo que se hace es pedir a algún psicólogo o psicóloga, que también es algo que se ha instalado, que por supuesto tienen herramientas específicas, pero que tienen que tener una formación específica para tomar declaraciones. No es que se reciben de psicólogo y pueden tomarlo ahora. No necesariamente son psicólogos y psicólogas, podrían ser otro tipo de profesionales los que tomen la Cámara Gesell. Lo importante es que tengan formación en psicología del testimonio, en tomar entrevistas, en sistema acusatorio de manera no sugestiva, no hacer preguntas directas, etc. Y tener una actividad protocolizada. Entonces, eso es lo más importante de la entrevista. A veces no se obtienen información de los niños y de las niñas, en algunos casos porque no están en condiciones de brindarlo, pero en muchos otros porque no hubo una buena entrevista, un buen rapport, un buen vínculo con el entrevistador o la entrevistadora que le permitiese en ese momento poder contar los hechos que le pasó. Bueno, este es un dato casi estadístico que me parece interesante remarcar, que está acreditado que la cantidad y la calidad de la información que los niños, niñas y adolescentes terminan aportando, está vinculado directamente con la capacidad que tiene el adulto de relacionarse y de conducir el intercambio con los niños y las niñas. Cuanto mayor capacidad y herramientas tenga el entrevistador o la entrevistadora, mayor información y de mejor calidad van a poder dar los niños. Esto es como en el litigio, cuando aprendemos herramientas de litigio oral que nos dicen, bueno, cómo hacer las preguntas y aprendemos a hacerlas y no abandonar cuando nos plantean objeciones, porque la dificultad no es del testigo que no vino a decir lo que pasó, sino del litigante o la litigante que no supo obtener la información de ese testigo. En este sentido, es exactamente lo mismo. Y la formación, insisto, es importante. Nosotros acá en Rosario hemos trabajado en un acuerdo interinstitucional con la Defensa Pública, esto hace ya muchos años, que tuvo vigencia durante mucho tiempo, y luego perdió vigencia lamentablemente, y esto tuvo que ver con una cuestión coyuntural de la institución. Nosotros tenemos fiscales regionales que duran 6 años, y los defensores regionales duran 6 años, son los jefes de la región, y son los que pueden hacer estos acuerdos interinstitucionales.
venció el plazo del primer fiscal regional con el que habíamos instado estos acuerdos. Viene un nuevo fiscal regional que tuvimos muchísimas dificultades, de hecho terminó detenido, y por una cuestión de desidia no instó a que siga. Y más allá de que hoy es como una práctica que se sigue aplicando. Para nosotros fue bien interesante porque lo que generó fue un acuerdo en donde primero pusimos 6 cámaras Gesell, esto fue en el año 2015, para usar con un protocolo modelo, y a prueba. En ese acuerdo se generó un protocolo con reuniones y talleres de trabajo y usando casos ficticios entre las psicólogas del equipo interdisciplinario, psicólogas de la defensa pública y algunos fiscales y defensores que litigamos estos casos. Se generó un proyecto, se presentó al fiscal y al defensor regional y se generó este acuerdo. Tomamos como base, tiene algunas cosas, de un protocolo que había hecho la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público Fiscal de Chile, que había sido desarrollado para el sistema acusatorio, y se establecen distintas fases. Entonces empezó a cambiar trascendentalmente la manera en que se realizan las entrevistas, porque en el sistema anterior, y como se hacían, en general entraba la entrevistadora o el entrevistador a la sala Gesell, estaba el niño o la niña, y le decía, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? Bueno, venía a decirme que viniste a contar, y le empezaban a preguntar del hecho. Esto tiene distintas fases, nosotros eliminamos, más allá que lo tenemos regulado, esta instancia de evaluar si los niños o las niñas están en condiciones de prestar su declaración en cámara Gesell como una instancia aparte, se hace dentro de la cámara Gesell, dentro de las primeras fases, en donde lo primero es el encuadre, se le explica para qué está ahí, se le da la información, se le dice dónde están las cámaras, se le dicen quiénes están las personas. Desde la Fiscalía siempre recibimos a las víctimas nosotros y subimos a las Gesell junto, con lo cual siempre saben y nos conocen que la fiscal que está en el caso es una de las que está escuchando, eso también se lo informamos, incluso a veces cuando piden le mostramos nuestra cámara donde vamos a estar y con quiénes vamos a estar. Después empieza la etapa del rapport, empiezan a evaluar episodios de memoria a corto y largo plazo, entonces en general antes de entrar a la sala Gesell se le pregunta al adulto o a la adulta que acompaña si tuvo algún evento en los últimos días y a largo plazo particular, entonces a veces dicen, bueno, no sé, a principio de año fueron a hacer una excursión de la escuela del Monumento a la Bandera, y antes de ayer fue el cumpleaños. Entonces se le pregunta por detalles del cumpleaños, que fue a corto plazo, se le pregunta sobre lo que pasó en la excursión al Monumento de la Bandera, para que cuente cosas, y se le pregunta que dé detalles de todo lo que hizo ese día antes de llegar a la sala Gesell. Y esto, que parece una pavada, cobra especial relevancia, porque hay niños que cuando cuentan estas cosas, cuentan con todos los detalles. Me levanté, estaba durmiendo, la sábana era rayada porque ayer se ensució la otra y mi mamá la cambió, y agarré y me fui a lavar los dientes, y después me agarré y comí, no había nada para comer y tomé un mate cocido. Otro dice, me levanté y vine. Y es la entrevistadora la que tiene que preguntar, bueno, pero antes de venir, ¿en qué viniste? En colectivo. ¿Y comiste algo? Sí, una media luna. ¿Y tomaste algo? Sí, un café con leche. Y estas maneras de contar también después se ven cuando se empieza a abordar las cuestiones que tienen que ver con el hecho investigado. Y tiene que ver con maneras en cómo las personas contamos las cosas. Si nosotros vamos directamente al hecho y cuenta en donde muy cortadamente, en donde la entrevistadora tiene que hacer preguntas o recurrir o ir retomando lo que fue diciendo para poder profundizar, etcétera, es probable que digan, ah, bueno, no es un relato creíble porque costó que lo digan, no lo hacía espontáneamente, etcétera. Si nosotros vemos que en realidad cuenta así todo, desde una expulsión en la escuela, desde cómo se levantó hoy a cómo son los hechos, podemos ver que es la manera que tiene este niño o niña de contar los hechos. A veces advertimos contrastes en estas situaciones, cuentan con mucha alegría, mucho detalle, un montón de cosas de todas estas cuestiones que pasó del cumpleaños, del evento en la escuela, de la amiga, del paseo en la plaza, etc. Y cuando tienen que hablar de los hechos, empiezan a bajar la voz y cuentan muy cortado, lo justo y necesario, sin dar tantos detalles. Esto también es un indicador conductual respecto de la congruencia de lo que están contando con lo que está pasando, las dificultades que tienen para poner en palabras lo que le pasó, etc. Entonces por eso decimos que nos parece bien interesante.
Ahí veo que están mal puestos los puntos, disculpen, pero están mal puntuados. La fase 4 es obtener el testimonio a través de una pregunta abierta. Vos no sabés a qué viniste, qué tenés para contarme. Ahí vemos qué se cuentan. Después la otra fase es investigando los hechos. Respecto de lo que contó se le va preguntando. A veces dicen, el que vivía en mi casa me hizo esto y lo otro. Se le preguntan el nombre del que vivía, cuánto hace que lo conoce, detalles de los hechos que fue contando, etcétera, tomando lo que el niño o la niña ya contó para no hacer preguntas sugestivas. Luego se hace un break en donde sale el entrevistador, al niño o la niña se le propone jugar, dibujar, hacer alguna actividad, y si son muy chicos, previamente se acuerda que durante el break va a entrar algún familiar o alguien a acompañarlos para no quedar solo en la sala. Eso queda grabado y queda claro que si el familiar le llega a decir que diga algo, le pregunta algo sobre el hecho, estamos todos mirándolo y queda grabado. La entrevistadora viene a la retrocámara y las partes proponemos preguntas, la fiscalía y la defensa, si hay objeciones los jueces o las juezas resuelven, y luego entran para preguntar, y después siempre hay un cierre de entrevista en donde se trata de preguntar qué va a hacer ese día, qué actividades tienes, proyectos, planes, como para que no se vaya con lo último que contó fue el hecho del abuso sexual. Todo esto lleva tiempo. Más corto sería que entre y que hable únicamente de los hechos. Por eso hablo de que desde los ámbitos judiciales son declaraciones especiales en donde tenemos que darles tiempo a los niños y a las niñas, y se tiene que cumplir con todas estas instancias, porque luego al hacer un análisis integral de ese relato nos da muchísima riqueza para poder analizarlo, a diferencia de los relatos de los adultos y de las adultas. Yo fui bastante rápido porque quería saber si tenían alguna pregunta para hacer respecto a estos otros puntos y sobre todo de los protocolos para poder intervenir en el marco de las declaraciones. Gracias, Carla. Mientras esperamos que vayan levantando la mano. Ah, ya ¿Sí? tenemos Mariana. Ya está. Ahí te escuchamos, Mariana. Gracias. Doctora, cuando usted todo el tiempo se refería a niños, niñas, adolescentes, usted dice que su provincia considera, o sea, sabemos que la Convención de los Derechos del Niño son menores de 18 años, pero nosotros acá en la Cámara GESEL hasta 16. Me ha pasado, esta es mi inquietud y de ahí la pregunta, ¿usted aún con 17, 16, 17, 18 años toma las declaraciones en Cámara GESEL? Sí, porque el Código de Santa Fe dice menor de 18, pero más allá de eso entiendo que el marco constitucional es para menores de edad menor de 18. Y hemos tenido planteos cuando hay demoras después para que fijen los juicios, que las víctimas ya cumplieron los 18 años de edad o son más grandes, o 19 incluso, que las defensas piden que declaren durante el juicio, y nosotros nos oponemos porque precisamente esa pendencia en que se realizó el proceso penal es lo que justificó que se haga el anticipo jurisdiccional de prueba y la Cámara GESEL. Hasta el momento nunca se le ha hecho lugar a que vuelvan a declarar. Sí he tenido experiencias en donde se hicieron Cámara GESEL, tenía 16 años la víctima, al llegar al juicio tenía 18, y la víctima manifestó que quería verle la cara al padre cuando declaraba y quería declarar en la audiencia, con lo cual la Cámara GESEL quedó como una declaración previa que se podía utilizar para refrescar memoria, marcar contradicciones, y la víctima declaró en el juicio porque lo que se prioriza es su derecho y su elección a ser oída, y en ese momento ella eligió eso. Entonces yo después al ver el video, yo porque como acá, cuando me van a cuestionar, y le explico por qué la importancia para mí, tuve 2 casos donde 16 años no me dejaron en mi Cámara GESEL, importan los motivos, y tuve al codefensor, al defensor, a la asesora, a ver cuántas personas, al perito de parte, porque siempre te ponen, es totalmente violento, y hay que preguntarle, ¿y qué te hizo? Como usted relataba. Entonces, mi pregunta es esta, si bien voy a rever el video y voy a ver la base normativa para cuando yo solicito fundamentarlo, cosa que no me digan no, porque a mí no me gusta tomarle a los menores de 18 años, porque pasa todo eso, hay muchos ojos, hay muchas preguntas, totalmente El violento. marco, entiendo, el marco constitucional lo tienen, es cuestión de litigar. En Ciudad de Rosario no hacen lugar, pero en Ciudad de Santa Fe, incluso para víctimas mayores de edad
de violencias de género en casos particulares, en donde se pueda acreditar la imposibilidad de esperar un juicio o los efectos que podría tener declarar en un contexto de una sala de audiencia, han hecho lugar también a que declaren anticipadamente, con este marco constitucional. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo me adelanto, Carla, a que posiblemente te estemos molestando para replicar estos contenidos con equipos interdisciplinarios que toman entrevistas. La verdad que fue muy interesante. Bueno, y si es con tiempo, también podríamos invitar a alguna de las psicólogas que integran el equipo de acá, que también, digamos, para compartir entre equipos un poco los trabajos y las estrategias que vamos fijando un poco en esto, porque entiendo que es todo por hacer. Sí, y no solamente por eso me quedó mucho esto que decías, y me imagino la situación, también por la experiencia de haber trabajado en juzgados, todos quienes están en esa entrada, quienes reciben a las personas, es decir, no solamente es reposar en la presencia de un profesional, una profesional de la psicología, a la hora de realizar las cámaras GESEL o las entrevistas de este tipo, sino todos quienes entran en contacto con estas personas, porque existe cuestiones que son pequeñísimas, pero que bajan, pero que son esenciales en su conjunto, en lo que pueden generar o afectar la subjetividad de estas personas, ¿no? O sea, estaría muy interesante poder seguir replicándolo, sobre todo a los equipos, y digo, siempre tener en cuenta el corazón de los juzgados y fiscalía, que es el personal, ¿no? ¿Sí? Quienes toman las denuncias, quienes reciben a la gente. Veo que hay mucho personal de las fiscalías, así que seguramente los estaremos volviendo a convocar. Bueno, No sé muchísimas si gracias. Bueno, Muy queda rápido, alguna- no hay muchas preguntas. hay muchas felicitaciones, Carlas, y agradecimiento por todo lo que brindaste durante la capacitación. Bueno, muchísimas gracias, un gusto como siempre. Quedo a disposición. Si tienen el video, si no me piden el material, después le mando el fallo a Luciana que había pedido. Y bueno, siempre a disposición y para hacer cosas en conjunto, por supuesto. Bueno, Carla, si me Excelente. permitís un último aporte, si me permiten, ¿Sí? despedirte, muy agradecidos y agradecidas nuevamente por este aporte muy importante, y hacer los avisos de siempre. Las actividades continúan en noviembre y diciembre, y en particular en lo que respecta a las que venimos impulsando desde el Centro Judicial de Género, queremos volver a invitarles para el día 29 de noviembre, que van a exponer juezas sobre sus fallos con perspectiva de género bien aplicada en casos de diferente naturaleza. No todos son necesariamente penales, no todos son específicamente de violencia, para dimensionar que la perspectiva de género es transversal. Y después de estas exposiciones vamos a contar con la presentación virtual de una producción audiovisual, que quienes recuerden la del 2020 tiene un poco de ese sentido, pero tiene esta vez otro enfoque. Va a sigue estando realizada por artistas, actrices, actores, cantantes, compositores de charata, chaqueños y chaqueñas, bajo la coordinación de Claudia Araujo, y que es un evento simbólico con mucho esfuerzo detrás, simbólico en el buen sentido, digamos, no en el superficial, sino un homenaje y una muestra de respeto y humildemente desde el Poder Judicial para las víctimas de violencias por razón de género. Así que les pedimos especialmente que nos acompañen. Va a ser un evento muy emotivo, instructivo primero y emotivo después. Así que los esperamos. Ya al Centro de Estudios vamos a empezar con ellas, vamos a empezar a difundir los flyers y los links de inscripción. Ya se Así está que, bueno, difundiendo, lo tienen en el boletín. Perdón, Luciana, quiero decirles que es muy importante que abran el boletín informativo del Centro de Estudios, porque allí encuentran todo esto que le está comentando Luciana y otras actividades más. sí. Lleva un pasito más, porque cuando nos cambiaron el correo electrónico, esto por ahí es muy nuestro propio, pero al cambiar el correo electrónico ahora no se ve directamente la imagen en el cuerpo del email, hay que abrir un PDF. Están adjuntos, exactamente. Pedimos ese esfuercito porque ahí se difunden todas las múltiples actividades que
realizan, y no quiero dejar de recordar el esfuerzo voluntario y el sacrificio y el compromiso de estas familias y la comunidad de Charata y del Poder Judicial en general. Así que bueno, muchas gracias Carla, gracias Celina, gracias al Centro de Género y al Centro de Estudios Judiciales. Bueno, Y bueno, muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Chau, chau. Gracias.